Capítulo 11. La duda. Joder, el infierno. Esto fue difícil. Qué difícil. Después de la noche más larga de su vida durante la cual no había dormido ni un segundo, disfrutando del sol matutino que se filtraba por la ventana, hoy se sentía borroso, todavía confundido y agitado por el incidente con Granger, y cansado del insomnio. En un momento de espontaneidad se quitó toda la ropa para ver si el aire frío o los cálidos rayos lo hacían sentir más vivo, más real, pero se sentía como un fantasma. Una criatura endeble en la cima de la realidad, pero no del todo allí. Debía de estar acercándose a la hora de socializar, porque oyó a Granger empezar a moverse, y una mueca de dolor se apoderó de su rostro. Esto era lo que había temido, y sin embargo, esperando toda la noche. Su parte favorita de su degradante rutina. Una fina capa de sudor cubrió su piel desnuda al oírla entrar al baño, y cuando creyó percibir un ligero sabor a ella en la boca, ese punto sensible bajo su estómago se contrajo, una puta vez más. Fue tan difícil. Intentó apartarla, pero tenía la cabeza demasiado confundida, como para resistir la atracción sobre su cuerpo. Oyó, supuso, el ruido sordo de su ropa al caer al suelo, y tragó saliva con dificultad. Cerrando los ojos, privados de sueño, su imaginación le infligió imágenes coloridas y peligrosas de ella. Sucumbió a ellas rápidamente, demasiado cansado para oponer resistencia y demasiado cautivado por las fantasías como para ignorarlas. Él era duro. Habiendo tenido muchas fantasías sexuales, esta era diferente, sencilla y sin exageraciones innecesarias. En su mente, Granger era exactamente como debía ser, con sus rizos despeinados sobre los hombros y una expresión pensativa en sus rasgos familiares. Su cuerpo, bueno, no tenía ni idea de si la imagen coincidía con el sujeto, pero supuso que estaba cerca, ya que su subconsciente empezó a desechar prendas de su ropa. Oyó que la ducha empezaba a correr y respiró temblorosamente mientras su mano descendía. Estaba demasiado oído para prestar atención a la voz de Slytherin en su cabeza y darse cuenta de lo que hacía, y cualquier susurro de duda se alejó cuando el primero de sus ronroneos de baño llegó a sus oídos, manteniendo los ojos firmemente cerrados y concentrado en los labios de la Granger de fantasía. Agarró la pieza rígida como el acero por debajo del ombligo. El alma de Merlín. Draco necesitaba esto. Lo necesitaba urgentemente. En su cabeza, Granger estaba en la ducha, y apretó el puño y empezó a liberar la tensión. Semanas y meses sin esta liberación le hacían saber que no duraría mucho, pero no le importaba. Le importaba un bledo que su cabeza estuviera llena de pensamientos prohibidos sobre ella, y que a su habitación estuviera como siempre inundada de su adictivo aroma. No importaba que la bruja fuera el catalizador de su lujuria en ese momento, ni que él hiciera realidad su fantasía. Granger deslizando la mano entre sus muslos para acompañar su siguiente gemido. La imagen lo llevó al límite, y un ronco suspiro, convertido en un rugido, retumbó de su garganta al ver el fluido caliente salpicarle el abdomen. Abrió los ojos de golpe, y la fantasía de Granger en su mente. Se apagó en su mente, dejándolo satisfecho y jadeando como un zorro ártico que ha atrapado a su presa o a su pareja. El corazón le latía con fuerza contra la caja torácica, mientras intentaba recomponerse parpadeando para apartar las gotas de sudor que se le habían quedado entre las pestañas. El subidón no duró mucho, pero nunca desapareció, y lo que quedó fue un autodesprecio que le dolía físicamente. Se limpió los restos de su orgasmo con un par de boxes y se dio la vuelta, encogiéndose de una posición semifetal de derrota. Podía sentir el frío arañándole la piel, pero no se cubrió con la manta. No había excusa para lo que acababa de hacer, y el frío le devolvió la realidad un poco más rápido. Lo peor era que no tenía ni idea de si quería golpearse el cráneo contra la pared, hasta que su imaginación se le fuera por las orejas, o darse otro paseo. No se cubrió la cabeza con una almohada para aislarse de ella. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. En cambio, dejó que el sonido de la ducha le adormeciera el cerebro y lo distrajera de la realidad. Acababa de masturbarse con Hermione Granger. La sangre sucia. Mierda. Se dio la vuelta y agarró lo que tenía más cerca, el libro Muggle del Talking. Le dio vueltas y analizó la portada por centésima vez, recordando su conversación entre prejuicios y la trampa en la que había caído. La maldijera hasta el velo y de regreso, pero eso lo hizo pensar, aunque solo fuera por un momento. Se había preguntado cómo la vería si no fuera por su herencia sucia, y ahora lo estaba haciendo de nuevo. Doble mierda. Neville prácticamente la había arrastrado a cenar al gran comedor, ignorándola,
ignorando las protestas, e insistió a que pasara un rato entre amigos y la animaría. Al parecer, la angustia por sus recuerdos de los labios de Malfoy estaba claramente grabateada en su rostro, ya que Neville solía dejarla en paz con su melancolía. Comentó que hoy se veía mejor, y ella finalmente accedió a unirse a él y a los demás, pensando que una charla informal podría distraerla de la cruda realidad. Y era una fea verdad, aunque de una belleza desgarradora, a su manera extraña, como Draco. ¿Cómo pude besarlo? Ella estaba sentada en las afueras de la pequeña multitud, terminando un párrafo de su libro. Una tarea que podría haber esperado hasta más tarde. Levantó la cabeza y miró a su alrededor, recorriendo con la mirada distante a Ginny, Lavender, Dean, Seamus y a Neville, que estaban a su lado. Frunció el ceño al darse cuenta de que faltaba alguien. Neville, murmuró en voz baja, manteniendo la voz baja para no interrumpir la conversación de los demás. ¿Dónde está Luna? Nos dimos cuenta de eso también, le dijo. A veces desaparece a la hora del almuerzo, y creo que tampoco se queda aquí los fines de semana, ¿sabes? Una de quinto dijo que la vio salir del recinto el sábado pasado. ¿A dónde va ella? No lo sé, se encogió de hombros. Ninguno de nosotros lo sabe, en realidad. Debe tener permiso, de McGonagall, sin embargo. Qué extraño, suspiró, dándose la vuelta cuando uno de los otros chicos dijo algo. Eso le llamó la atención. ¿Qué dijiste, Seamus? Hablaba de los rumores que corren, respondió en un susurro, inclinándose para que solo los 6 pudieran oír. Mucha gente cree que Voldemort se infiltrará pronto en el ministerio. Hermione arqueó una ceja con escepticismo. Los rumores a veces solo son eso, Seamus. No le prestaría demasiada atención. Aunque podría ser cierto, insistió. Y si consiguen el control del ministerio, toma el control de Hogwarts y todos estaremos jodidos. Hago hincapié en el sí, dijo con sorna. Si McGonagall pensara que Hogwarts estaba en riesgo, ya habría descubierto una ubicación alternativa para nosotros. ¿Quién dice que no esté pensando en eso? Replicó rápidamente. ¿Y a dónde más iríamos? Mi mamá dijo que podría pasar. Y tu madre también se creyó todas esas tonterías que escribieron sobre Harry en El Profeta, le recordó Hermione, levantándose. Hay muchos rumores circulando ahora mismo. Mejor quedámonos con los que sabemos. ¿A dónde vas, Hermione? Preguntó Ginny, luciendo un poco decepcionada mientras la morena recogió sus cosas. ¿No has terminado tu comida? No tengo tanta hambre, ofreció débilmente, dándole a su amiga una mirada de disculpa. Y necesito ver a McGonagall. Bueno, continuó la pelirroja. Si quieres puedes subir a la torre esta noche. O podría ir a visitarte. No, argumentó Hermione, demasiado rápido, cogiéndose ante la urgencia de su tono. No, el dormitorio es un completo desastre. Intentaré ir a verte más tarde. Saludó cortésmente a los demás Gryffindors antes de darse la vuelta y salir del gran comedor, calculando que le quedaban unos buenos 30 minutos para ver a la directora antes de que empezara su clase. Caminó a pasos largos y rápidos hacia el despacho de McGonagall y murmuró la contraseña para entrar, sabiendo que la bruja mayor solía quedarse allí durante la cena. Señorita Granger, saludó la bruja mayor desde su escritorio. Esto es inesperado. ¿Está todo bien? Se ve un poco decaída hoy. Malfoy. Hermione dudó y se acomodó en el asiento de enfrente, frunciendo los labios mientras pensaba. No estoy segura, murmuró. Creo que tengo algunas preguntas que hacerte. Muy bien, asintió McGonagall, reclinándose y dándole a su estudiante toda su atención. ¿Qué te molesta? Bueno, empezó con torpeza, sin saber por dónde empezar. Seamus mencionó que se hablaba de que Voldemort se había infiltrado en el ministerio, y me preguntaba si era cierto. La bruja tensó la boca y exhaló un suspiro largo y cansado. Se ha hablado de eso desde que murió Dumbledore, admitió con cautela. Sin embargo, no se conocen muchos detalles. Solo puedo decirte que es una posibilidad. Hermione sintió que algo se le hundía en el pecho. ¿Y si lo hace? Entonces tendremos que evacuar a muchos estudiantes, añadió con tono triste, sobre todo a los nacidos de Muggle, como usted. Oh, Dios. Intenta no preocuparte tanto por eso, aconsejó McGonagall con cariño. En lo que a nosotros respecta, se puede decir que el Ministerio está tomando buenas medidas contra los mortífagos y que hemos tomado precauciones si ocurriera lo peor. Hermione se abrazó a sí misma, de repente sintiéndose muy fría y sola. Una parte de ella siempre había sospechado que el Ministerio podía verse afectado por Voldemort, pero era fácil perder de vista todo lo que estuviera fuera de Hogwarts, cuando estaba absorta en sus libros o liada con besos confusos con alguien que no debía. No estoy teniendo mucha suerte intentando averiguar qué son los otros Horrocruxes, susurró con gran decepción.
He estado intentando encontrar una conexión entre el diario y el anillo, con otros objetos que tengan sentido. Sabemos que el guardapelo es uno, pero no sabemos dónde está el verdadero y... Señorita Granger, intervino la directora, soy muy consciente de que usted se está esforzando al máximo, al igual que el señor Potter y el señor Weasley. Estoy seguro de que llegará el momento. No deben estresarse demasiado. Pronto habrá una guerra. Técnicamente hemos estado en guerra durante meses, señorita Granger. Bueno, entonces el frente final, aclaró Hermione con frustración e inquietud. Lo siento venir, y no sé si encontraremos todos los Horrocruxes a tiempo. Todos estamos haciendo todo lo posible para prepararnos, interrumpió de nuevo, mirando a la joven bruja con resentimiento. Hermione, no podemos hacer mucho más. Recuerda que eres humana, querida. Lo estás haciendo de maravilla y no podría pedirte más. Por favor, intenta no estresarte tanto. No servirá de nada. La bruja de ojos color avellana dejó escapar un suspiro de tristeza, pero cedió a la lógica de McGonagall y sus palabras tranquilizadoras. No era la primera vez que sufría un ataque de pánico en presencia de la directora en los últimos meses, y probablemente no sería la última. La mayoría de los miembros de la Orden y algunos de sus compañeros habían sufrido pequeñas crisis nerviosas últimamente. Era natural considerando el clima actual, y Hermione agradecía que su profesora siempre pudiera calmar sus pensamientos volátiles, aunque solo fuera temporal. ¿Se siente mejor ahora, señorita Granger?, preguntó McGonagall. ¿O tiene otra pregunta? Tengo 1000 preguntas, susurró, deteniéndose a pensar antes de que un pensamiento revoloteara en su mente al recordar lo que Neville le había dicho. En realidad, es algo que me da un poco de curiosidad. Adelante. Neville mencionó que Luna ha estado saliendo de Hogwarts los fines de semana, dijo. Explicó frunciendo el ceño cuando la directora apartó la mirada. ¿Puede decirme por qué? Lo siento, pero no puedo, dijo McGonagall tras una pausa pensativa. Puedo confirmar que la señorita Lovegood a veces sale de la casa los fines de semana, pero me contó su razón en estricta confidencialidad y le aseguré que no se lo diría a nadie. ¿Está bien?, preguntó Hermione. ¿No está metida en ningún lío? Está perfectamente bien, respondió la bruja. Te aseguro que está completamente a salvo. Entonces, ¿por qué ya está? Es un asunto personal, concluyó McGonagall bruscamente. Si quieres saber más, tendrás que preguntárselo tú mismo. Los alumnos de Hogwarts estaban dispersos por la biblioteca, apretados entre los pasillos y estantes, y apiñados un poco más de lo habitual para combatir el frío. El cielo ya estaba oscuro como el invierno a las 7, y Madame Pince había encendido algunas velas extra y lanzado un hechizo de calentamiento bastante suave para acomodar a los aproximadamente 40 estudiantes que se encontraban abrigados. Hermione se sentó sola en el rincón oscuro, cerca de la sección restringida, perdida en una burbuja solitaria que silenciaba el ruido circundante. Intentó concentrarse en las páginas garabateadas frente a ella, pero no podía dejar de pensar en Malfoy y lo que había sucedido. ¿Cómo pude hacerlo? Todos los métodos de distracción que había intentado habían fallado, y la había dejado con picazón, labios y más confusión. Quería saber por qué y cómo había sucedido, pero no podía sugerir hablarlo con su compañera de Slytherin. Lo que lo empeoraba era que sentía que todos lo observaban, hurgando en su cabeza, robando su secreto travieso y despreciándola en secreto por ello. La paranoia es un parásito. Pero eso ni siquiera era lo peor. Por mucho que intentara rechazar la absurda idea, no podía evitar pensar que la había engañado de alguna manera. No había sido un beso de verdad, y sentía que se había perdido algún tipo de conclusión. Fue como si hubiera estado en el infierno y no hubiera experimentado el contacto con las llamas. No debería haber querido, pero realmente lo hizo. Su curiosidad estaba aumentando. Lo mejor de ella y quería más. Ella quería... Hermión. Empezó con un jadeo áspero y le dio un brusco golpe a la fuente de la interrupción. Mira, por la tumba de Merlín. Michael, murmuró. Me mataste del susto. Lo siento, se rió casualmente de una manera que le hizo pensar que no lo sentía en absoluto. Me preguntaba si habías terminado la lista de deberes de los prefectos. Oh, suspiró distraídamente, mientras buscaba en su bolso la lista solicitada. Sí, claro, aquí. Michael Corner aceptó el pergamino y lo examinó rápidamente antes de volverse y mirarla con preocupación. ¿Estás bien, Hermione?, preguntó el premio anual. Pareces un poco distante. Estoy bien, se encogió de hombros, inclinando la cabeza para ocultar su incertidumbre. ¿Hay algún problema con la rotación? No, se ve bien,
respondió. Solo pensé que te gustaría tener compañía. Me voy enseguida, respondió Hermione, intentando ser lo más educada posible, a pesar de su mal humor. Lo siento, estoy bastante cansada. Tomó nota mental de disculparse con Michael por su mal comportamiento más tarde. Normalmente disfrutaba de una conversación ligera con el Ravenclaw, que había madurado exponencialmente en el último año, particularmente después de romper con Cho. Al principio, Hermione se había mostrado muy cautelosa al trabajar con él, pues había escuchado algunos comentarios poco halagadores de Ginny, pero era bastante agradable, aunque a veces un poco demasiado competitivo. No te preocupes, dijo débilmente, aclarándose la garganta. Tenemos que organizar una reunión para hablar del baile de Navidad pronto. ¿Es realmente necesario? Gimió, cerrando el libro de golpe. Hay más cosas más importantes en las que deberíamos pensar que en alguna tonta bolita. Creo que McGonagall solo intenta animar a los demás, le recordó Michael. Ven, ven adelante, Hermione. No estaría mal divertirse un poco en Navidad. La gente de aquí necesita que la animen. Supongo, suspiró con escepticismo, metiendo todo en su bolso y levantándose. Podemos hablarlo en Hogsmeade este fin de semana entonces. ¿Te parece bien? Está bien, asintió. ¿Quieres que te acompañe a tu dormitorio? No. No seas tonto, la despidió con un gesto de la mano. Creo que Terry y Anthony intentarán devolverte la llamada. Nos vemos el sábado. Hermione se dio la vuelta antes de que él pudiera responder y se dirigió a la salida, con la mirada baja para ignorar las miradas de los demás estudiantes. Juraría que la miraba con recelo otra vez, y se apresuró a irse con el corazón apesadumbrado. A pesar de su deseo de evitar su dormitorio, o mejor dicho, al rubio Slytherin que la acechaba, la condujo allí de todos modos. Temblaba de ansiedad mientras susurraba la contraseña y entraba sigilosamente. Sus ojos nerviosos escrutaban cada centímetro de su habitación con ojo crítico. Como siempre, la habitación no daba ninguna indicación de su presencia, y ella rápidamente concluyó que estaba en su habitación. Con un suspiro de alivio, pensando que cualquier confrontación se pospondría por el momento, corrió a su habitación con la intención de esconderse hasta la mañana, sin importarle que pudiera considerarse cobarde. Se detuvo en seco al oír 3 golpes constantes en la puerta principal. Soltó un grito de sorpresa. Merlín estaba nerviosa. ¿Quién es? Llamó con la voz ligeramente temblorosa. Soy Michael. Ella frunció el ceño ante su insistencia y lanzó una mirada cautelosa a la habitación de Malfoy, preguntándose si era prudente recibir una visita cuando se suponía que debía permanecer invisible. ¿Qué quieres? Preguntó en voz alta, con la vista fija en la puerta de Draco. Estoy un poco ocupada. Te olvidaste uno de tus libros, explicó el delegado. ¿Estás bien? Ella hizo una mueca y se dirigió lentamente hacia su voz, lanzando una última mirada por encima del hombro, antes de abrir la puerta. Solo lo suficiente para apoyar la cabeza contra el marco y mantener su cuerpo oculto. Estaba a punto de ducharme, mintió, cuando él la miró con extrañeza. Llevo puesta mi bata. Lo siento, sonrió tímidamente, levantando el libro para que ella lo tomara. ¿Estás segura de que estás bien, Hermión? Te has portado un poco rara hoy. Consiguió esbozar una sonrisa incómoda mientras le arrebataba el libro de las manos y lo tiraba sobre la mesa. Estoy muy cansada, le dijo, cerrando un poco la puerta con la esperanza de que captara la indirecta. Creo que me voy a acostar temprano, pero gracias por traerme el libro. ¿Estás segura? Insistió él, y ella luchó con fuerza para no irritarse con él. Estoy segura, dijo ella sin rodeos. Buenas noches. Buenas noches, entonces. Nos vemos el sábado. Hermión dejó escapar un suspiro entrecortado y apoyó la frente con fuerza contra la puerta, intentando calmar los extraños latidos sordos de su pecho. Sabía que las intenciones de Michael habían sido completamente inocentes y que su reacción había sido demasiado defensiva, pero sentía que hoy todos intentaban acorralarla y hurgar en sus pensamientos, en sus secretos, y no quería que nadie supiera lo que había hecho. ¿Quién carajo era ese? Su cabeza giró tan rápido que casi perdió el equilibrio y sintió que su pecho se movía, a punto de desgarrarse cuando su corazón reanudó sus latidos salvajes. Inconscientemente retrocedió hasta que su espalda quedó presionada contra la puerta y se llevó una mano al pecho, agitado. La miró fijamente mientras él se apoyaba contra el marco de la puerta, con una expresión atronadora. Sus rasgos se contorsionaban en una fascinante mezcla de desprecio y de resentimiento, y algo más que ella no podía identificar por completo, lo que hizo que su respiración obstruyera su garganta. ¿Por qué tienes que hacer eso? Jadeó enfadada al recuperar la voz. ¿Disfrutas asustando? Te pregunté quién era, espetó entre dientes apretados.
y ella se dio cuenta entonces qué tensos estaban sus músculos, y más te vale que me des una respuesta decente, Granger. Se estremeció cuando él se apartó de la pared y se acercó a ella, con movimientos lentos y calculados que le recordaban a un lobo. Había notado que Malfoy tenía una gracia y una elegancia definidas, que no podía evitar admirar y envidiar, como si cada paso fuera intencional y planeado para ser intimidante o incluso seductor. Debería haberlo encontrado desconcertante o desagradable, pero, que Godric la perdonara, no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Estás completamente sorda, Grange? Era solo Michael Corner, murmuró, quitándose la túnica y dirigiéndose a los sofás. Está en nuestro año y... sé quién es, dijo entre dientes, con un tono aún bajo y sombrío. El aburrido Ravenclaw. Mal jugador de Quidditch. Lo único que lo salva es que es sangre pura. ¿Qué quería de ti? Estaba devolviéndome mi libro, explicó con inquietud, mientras él continuaba acercándose a ella, con los ojos cruzados arrogantemente sobre el pecho. Porque... ¿Y por qué ese pequeño y triste imbécil pensaría que te encontrarías con él el sábado? Ella arqueó las cejas. ¿Estabas escuchando a escondidas? Simplemente responde la maldita pregunta, exigió con dureza, golpeándose las palmas de las manos contra el respaldo del otro sofá. ¿Por qué lo conocerías? ¿A ti qué te importa? Chasqueó la mandíbula y negó con la cabeza, como si se estuviera recuperando antes de cometer una temeridad. Sus ojos, como nubes de tormenta, se movían entre ella y el suelo, mientras se mordía la lengua y parecía tomar aire para calmarse. Ella lo observó atentamente y se humedeció los labios, con un ligero movimiento de la lengua, esperando nerviosamente su respuesta. Es asunto mío, cuando se autoinvita, respondió con cautela. Si me viera, podía ir a contarle esa información a cualquiera. Él no te vio. Y si planeas hablar mal de ello, entonces... ¿Cómo te atreves? Gritó Hermión, levantándose de su asiento y caminando hacia él. No tienes derecho a hablarme así. Puedo hablar contigo como quiera, respondió con calma, estirando el cuello para mirarme. Si no me lo dices, entonces sacaré mis propias conclusiones. Esto es ridículo, siseó. Te dije que iría a Hogsmeade este fin de semana. ¿Y vas a seguir con eso? Gruñó, como si la idea le repugnara, y le dejó un sabor amargo en la lengua. Así que te estás follando ese pedazo de... ¡Por, por Dios, Malfoy! Gritó, ajena a lo cerca que estaba de su frustración. Michael y yo somos los únicos que vamos porque somos los jefes. Su boca se cerró de golpe con un aplauso audible, y ella sintió como si la estuviera desnudando con su mirada, mientras sus ojos recorrieron su rostro. Se dio cuenta de lo cerca que estaba entonces, tan cerca que su aliento le erizó algunos pelos de la frente, pero no se movió a pesar de que todos sus instintos le gritaban que lo hiciera. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que estuviste tan cerca? Si te molestaba su proximidad, no se inmutó, y ella juraría que algo parecido al alivio inundó sus pálidos rasgos. Inclinó ligeramente la cabeza y dejó caer los hombros, y la habitación pareció llenarse de estática al disiparse su ira interior. ¿Me estás diciendo que ese imbécil inútil es el delegado? Preguntó con escepticismo. ¡Qué maldita broma! En realidad es muy bueno, argumentó ella, notando el movimiento de su labio superior mientras hablaba. Hemos terminado aquí. Malfoy. Él frunció el ceño ante su horror, y la bruja intentó ocultar su rubor avergonzado, con poco éxito. Se giró para irse, pero su fría mano la envolvió en la muñeca antes de que pudiera distanciarse. Simplemente empújalo lejos. Está demasiado cerca. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, negándose a mirarlo. Ya he respondido a tus preguntas y he soportado bastante de ti. No he terminado, murmuró, apretándole el brazo con más fuerza. Tengo otra pregunta. Ella se burló. No veo ninguna razón por la que debería. ¿Por qué me preparaste comida esta mañana? Preguntó apresuradamente con evidente recelo. Hermión parpadeó para sí misma y lentamente giró el cuello para dar una mirada confundida. ¿Qué quieres decir? Murmuró. Siempre te preparo la comida por la mañana. Pensé después de nuestra pelea de anoche, dijo a regañadientes, que no habrías... Peleamos todos los días, Malfoy. Anoche fue diferente. La habitación parecía un vacío, y Hermión juraría que sintió cómo le arrebataban el aire de los pulmones. Los ojos de Draco se suavizaron entonces, como humo lechoso, y ella estaba completamente fija en ellos. Tras su furioso discurso y su negación rotunda de su semibeso de la noche anterior, sus palabras la habían desconcertado por completo. Ambos sabían a qué se refería cuando había sido algo diferente,
y que evitaba entre ellos como llamas peligrosas, demasiado calientes para tocarlas, pero demasiado poderosas para ignorarlas. El beso. No quiero que pases hambre, por eso, rompió el silencio con torpeza. Sería cruel. Sería normal, argumentó, y ella observó con decepción cómo sus rasgos volvían a su ceño fruncido y amargo, que tan bien conocía. Y seguro que quieres sermonearme con alguna tediosa moraleja de Gryffindor sobre la amabilidad o algo así, pero me importa un bledo. Me hiciste la pregunta, protestó ella, liberando su muñeca de su agarre y alejándose de él. Me voy a la cama. Buenas noches, Malfoy. Draco apretó los puños mientras Granger desaparecía en su habitación, preguntándose qué demonios lo había llevado a actuar de forma tan patética. Era humillante e inaceptable, y la culpaba de todo corazón. Desde el momento en que lo infectó con su sangre turbia y lo inundó con su aroma, todo se había deteriorado, especialmente su mente. Ahora estaba sometido a fantasías inquietantes con ella, y se sentía tentado con besos casi insaciables, que lo dejaban con una sensación de asco y a la vez de hambre. Fue la ruptura de su cerebro en pequeños fragmentos perturbados lo que le hizo cuestionarse a sí mismo y hasta dónde estaba dispuesto a llegar antes de que su ansia inapropiada por su sabor se viera saciada. La rabia que había sentido cuando ese maldito Ravenclaw había aparecido había sido brutal y explosivo, y había temblado físicamente, pero no tenía de idea por qué. No son celos, solo rabia, rabia posesiva, quizá. Sus lujos y estimulaciones eran limitados en esta prisión, y su sabor y aroma se habían convertido, de alguna manera, en una de esas necesidades, y no los compartiría con nadie más de esa puerta. Aunque su sabor había sido breve, ahora era suyo, aunque no lo deseara nunca más por su dignidad, y no quería volver a tocarla. De hecho, de verdad que no, pero si el idiota de Michael Corner creía que tenía derecho a una lámina de Granger, estaba muy equivocado. Él no entendía sus peligrosas emociones hacia ella, ni le gustaban, pero eran poderosos y casi instintivos, imposibles de ignorar. Regresó furioso a su habitación y le suplicó en silencio a Salazar que librara pronto de su obsesión con la sangre sucia. Era degradante y alucinante, y temía actuar en consecuencia. No voy a actuar en consecuencia. El viento gritaba como niños pequeños torturados esta noche, y Hermione estaba convencida de que su reloj mentía. Si de verdad eran las 3 de la mañana, llevaba 4 horas con la mirada perdida en el techo, y eso no era saludable. Se había encerrado en su habitación y se negaba rotundamente a salir, entreteniéndose terminando todos los trabajos que tenía pendientes desde entonces hasta Navidad. Eso había durado 3 horas, y desde entonces había intentado desesperadamente dormir un poco, pero fue en vano. Y no era el viento esta noche. Por mucho que intentara erradicar a Malfoy de su mente, no podía. Eran recuerdos persistentes de su falso beso o simplemente reflexiones generales sobre su comportamiento. Se sentía fascinada por él, tanto como intentaba rechazarlo, y había notado que él se había abstenido de llamar la sangre sucia por un tiempo. Un mes en su presencia la había afectado, y se encontraba más decidida que nunca a enfrentar sus prejuicios, aunque no podía evitar preguntarse si ahora eran por motivos egoístas. Ella quería que él la viera de manera diferente, y estaba bastante segura de que estaba empezando a hacerlo. Al menos eso esperaba. Se incorporó y se frotó la cara con las palmas de las manos, preguntándose si su interés por él era realmente apropiado o sano. Probablemente no. Un escalofrío le recorrió la espalda y agarró su varita para renovar su encantamiento calentador cuando un pensamiento la atrajo. Tenía 3 mantas y magia para combatir el frío de noviembre. Pero, ¿qué tenía Draco? Solo le había proporcionado una manta. ¿Y si se está congelando? Entonces se dio cuenta de que le importaba, cuando en realidad no debería. Sabía que estaba en su naturaleza, pero esto era algo más, una preocupación genuina por su comodidad que la hizo preguntarse cuándo había comenzado realmente a preocuparse. Salió de la cama y se envolvió en su bata, intentando decidir qué podía hacer exactamente. Las opciones eran simples. Decidió ignorarlo y dejar que el arrogante se ocupe de ello por sí solo, o que ceda a su deseo de proporcionarle algo de calor. ¿Qué demonios estoy haciendo? Se susurró a sí misma mientras salía con agilidad de su habitación. Con al menos 2 minutos de vacilación fuera de su puerta, se tragó los nervios y apuntó su varita en esa dirección. Al ojo mora. Capítulo 12. El sueño. Querido Godric, ¿qué estoy haciendo?
Hermione hizo una mueca cuando la puerta se abrió con un crujido demasiado fuerte para su gusto. Ella introdujo algo de magia en un tenue amuleto, Lumos, lo justo para distinguir las formas y contornos de un bistre. El aire parecía más frío mientras se revolvía nerviosamente en el interior, y arrugó la tela de su bata sobre el pecho mientras sus ojos se posaban en la cama. Detuvo sus pasos, ahora podía oírlos, protestas arrastradas por el sueño y respiraciones elevadas. Draco estaba teniendo una pesadilla, y mientras ella lo miraba con atención, el brillo de su varita iluminó su frente con una capa plateada de sudor. Sus rasgos estaban arrugados y doloridos, y la vulnerabilidad que vio entonces fue absolutamente sobrecogedora. Se veía hermoso, y eso le ardía el pecho. Parpadeó para alejarse del trance cuando él se retorció bajo las sábanas y emitió un gruñido de angustia. Tranquila, Hermión. Ella continuó acercándose a él con cautela, mirándolo con una fascinación que no podía ocultar. Algo en sus movimientos y retorcimientos le provocaba un maravilloso cosquilleo en la yema de los dedos, que la incitaba a tocarlo, pero se resistió. Debía de tener frío. Podía ver que lo estaba llevando, que solo llevaba un chaleco para cubrirse. Aunque era difícil distinguir si temblaba o temblaba debido a las inevitables imágenes perturbadoras que le daban vueltas en la cabeza. Con el ceño fruncido, se quitó la bata y la transformó en una manta gruesa. Se acercó ansiosamente para cubrirlo con ella y accidentalmente rozó su piel helada. Se quedó paralizada cuando él se estremeció al tocarla, y un murmullo, arrastrado por el sueño, escapó de sus labios resecos. Tengo que matarte, si no, me matarán a mí. Hermión jadeó, y sus ojos se clavaron en su rostro, describiéndolo contorsionado por la angustia. Parecía que lo estuvieran torturando, y sintió un nudo en el estómago con una preocupación y una que no deberían haber estado allí. Se inclinó y lo observó con atención, olvidando el frío por un instante. Draco, susurró antes de poder cuestionarse. Draco, soy yo, despierta. En todo caso, sus gruñidos guturales empeoraron, y ella levantó la mano con cuidado para descansarla contra su frente húmeda. En el instante en que su piel rozó la de él, sus ojos ahumados y salvajes se abrieron de golpe. Hermión apenas tuvo tiempo de soltar un grito de sorpresa, cuando él la agarró por las muñecas y la tiró hacia abajo, girándolas de modo que quedó atrapada debajo de él, y ahorcajada sobre sus caderas. Jadeaba con dificultad por la confusión y las secuelas de su pesadilla, y se cernía sobre ella con los dientes al descubierto, tan cerca que un poco de su cabello le hizo cosquillas en la frente. Draco, suspiró la bruja, sin miedo a la mirada ligeramente desquiciada en sus ojos. Tranquilo, soy yo. Sus rasgos apenas se suavizaron, pero ella sintió que la presión en sus muñecas cedía, y rápidamente levantó las manos hacia su rostro. Sus palmas descansaron a ambos lados de su cabeza mientras acariciaba sus mejillas frías con los pulgares. Él no se apartó, como ella esperaba, pero luego parecía completamente desorientado, cansado y achispado por el agotamiento, pero aún nervioso. Está bien, lo tranquilizó suavemente, acariciándolo con los dedos. Está bien. Sus párpados se deslizaron hacia abajo, hasta que sus ojos quedaron delgados y casi ocultos, y su respiración se calmó contra su rostro. Había dejado de temblar, pero ella mantuvo las manos contra sus mejillas, dejando que despertara por completo. Se tambaleó un poco, desequilibrado, antes de que su mirada distante volviera a la de ella. Sus ojos estaban nublados y ausentes mientras descendía lentamente, y Hermión admitiría a regañadientes que ni siquiera consideró protestar cuando su boca atrapó la suya. Si bien su primer semibeso había sido ligero y cuestionable, esta conexión se sintió pesado y firme. Había desesperación entre sus bocas, y Hermión no pudo evitar ceder aún más cuando él le lamió el labio inferior. Ella lo correspondió con pequeñas pero intensas succiones, y sus húmedos sonidos se mezclaron durante 20 latidos de su corazón antes de detenerse. Él apoyó la frente contra la de ella, y sus labios casi se rozaron mientras Hermión luchaba por ignorar el torrente de preguntas que intentaba brotar de sus oídos y pecho. Abrió lentamente los ojos y descubrió que Draco todavía parecía medio dormido, pero felizmente tranquila saboreó los restos de su sabor a menta y se mantuvo lo más quieta posible. Granger, murmuró adormilado, como si no estuviera seguro de si era ella. Ella no se atrevió a moverse mientras él se apartaba lentamente de ella y se sentaba a un lado. Ella lo observó atentamente, buscando cualquier indicio de que estuviera horrorizado o siquiera consciente de lo que acababa de hacer. Él cerró los ojos y se arrebujó en las mantas,
y Hermione se movió para salir, pero un murmullo soñoliento la hizo vacilar. Permanecer. Ella parpadeó y se giró para mirarlo, preguntándose si había escuchado mal su súplica, pero parecía completamente muerto para el mundo. ¿Lo habría imaginado? ¿Demonios? ¿Lo habría logrado todo? Quería quedarse. En contra de su mejor juicio, se metió bajo las sábanas y trató de... Ignoró la voz en su interior que le decía que esta decisión temeraria la golpearía en la cara a la mañana siguiente. Se distanció bastante, pensando desesperadamente que esto mejoraría las cosas. Se puso cómoda y lanzó un rápido hechizo de calentamiento mientras su propio agotamiento lo invadía. Sus ojos se posaron en su rostro mientras sus párpados revoloteaban, y justo antes de sucumbir ante sus propios y peligrosos sueños, se llevó los dedos a los labios que aún vibraban y soltó un dulce suspiro. Draco era vagamente consciente del canto de los pájaros matutinos mientras comenzaba a despertarse. Una chispa de su subconsciente le decía que era la primera mañana en mucho tiempo en que la lluvia no golpeaba su ventana, pero fue la extraña textura de su almohada lo que hizo finalmente abrir los ojos. ¿Qué? Su mejilla se acurrucó bajo los rizos de Granger, y entonces recordó el sueño que había tenido la noche anterior. Había sido un cambio bienvenido a sus pesadillas habituales, de magos asesinados y torres. Un beso con la princesa de Gryffindor. Era un recuerdo borroso y sin detalles, como la mayoría de sus sueños, porque solo había sido un sueño, solo un sueño. Aunque parezca extraño, esta mañana sentía los labios un poco sensibles. Levantó su mirada desconcertada hacia su compañero de cabecera y decidió en secreto que sus delicados y encantadores rasgos eran sin duda lo mejor que había visto al despertar en los largos meses que llevaba escondido. Lucía increíblemente atractiva, casi surrealista, a un paso de distancia, con su cabello despeinado rodeando su rostro relajado. Su mirada cansada se posó en su boca ligeramente hinchada y se preguntó: «No seas tan idiota». Si antes pensaba que su habitación estaba impregnada de su aroma, prácticamente, ahora se ahogaba en ella, y era deliciosa. Dudaba si tocarla o no. Se preguntaba si sus fantasías se habían convertido en una alucinación, pero sus ojos ámbar se abrieron lentamente antes de que pudiera hacerlo. Se quedaron mirándose fijamente, durante un largo minuto. Ella con aspecto ligeramente avergonzado, y él con una mirada suspicaz. «¿Qué haces aquí, Granger?». Rompió el silencio, endureciendo su rostro. Él la observaba con ojos vidriosos mientras los nervios parecían encenderse en su cabeza, y ella respiraba con dificultad. «Granger». «Yo», empezó con voz baja, «pensé que podrías tener frío». Él frunció el ceño ante su respuesta. «¿Qué?». «Te traje una manta extra», explicó con voz temblorosa, «y me pediste que me quedara». Se burló, pero un recuerdo borroso le interrumpió la concentración. Ese molesto sueño suyo de repente parecía más un recuerdo. Apartó la idea perturbadora y estuvo a punto de argumentar que nunca le había pedido que se quedara, pero su siguiente confesión murmurada lo desconectó. Yo quería quedarme». Sus ojos, negros como el hielo, se abrieron un poco y escudriñaron sus rasgos rápidamente antes de que un impulso lujurioso que no pudo evitar lo dominara. La agarró con fuerza y la besó con fuerza, rodando su cuerpo sobre ella y dándose cuenta de que su posición le resultaba maravillosamente familiar. Sus manos juguetearon con su cuello mientras él se vertía en ella. Toda su frustración y enojo se escapaban de sus labios mientras él se atiborraba de su sabor. Ella lo recibió con igual y perfecta indulgencia, que tentó sus manos a perderse en su cabello. Un suspiro femenino le hizo cosquillas en la garganta y la penetró con más fuerza, saboreando su calor corporal y la sensación de tenerla debajo. Ella gimió, y el sonido le recordó esas adictivas duchas que le hacían subir la sangre a raudales, pero el destello bajo su estómago ahora se sentía demasiado real, demasiado vivo, y lo devolvió a la gélida realidad. Se apartó de ella con un gruñido furioso y se sentó al borde de la cama, encorvado, con vibraciones de furia subiendo por su columna. Sintió cada músculo de sus hombros y brazos flexionarse mientras atrapaba los puños y apoyaba la cabeza contra los nudillos. Este era un nuevo nivel de humillación y autodesprecio, posiblemente el culmen de este jodido tira y afloja entre él y ella. Ciertamente esperaba que fuera el culmen, posiblemente. Él escuchó y sintió que su peso se desplazaba sobre la cama, y deseó que ella se fuera antes que él. La ira lo atrapó. Podía sentir la ira hacia ella
y hacia sí mismo, ardiendo en sus ojos como brasas volátiles que se convertían en llamas. Podía sentir que ella se había levantado de la cama, así que, ¿por qué demonios no podía oírla marcharse? Draco, vete, dijo con voz áspera, fría, cabizbajo, déjame en paz. Pero yo... Te dije que te la llevaras. Mierda. Se puso de pie con un rápido movimiento de su cuerpo y se giró para enfrentarla con una mueca grave grabada en su rostro. Ahora. No, gritó ella, enderezándose a la defensiva. Quiero hablar de esto. No hay nada que discutir, argumentó. No pasó nada. ¿Eres tan patético? Acusó la bruja, señalándolo con un dedo tembloroso. ¿Por qué tienes que negar que esto es real? Porque no es real, rugió con convicción. Nada de lo que pasa en esta prisión es real. ¿Qué vas a...? Es todo mentira, continuó. Este acuerdo me está volviendo loco. Jamás me rebajaría a tocarte si no fuera por esta mierda en la que me obligan a vivir. Las circunstancias son irrelevantes. Aún tienes el control de tus acciones, espetó furiosa. Y cuanto antes lo aceptes... ¿Y qué hay de tus acciones, Granger? Preguntó con tono siniestro. ¿Cómo encaja dormir en la misma cama que un mortífago con tus disparates a favor de la sangre sucia? Su ceño se endureció. Culpo al mal juicio y a un momento de locura. Entonces te culpo a ti y a esa vieja perra por mi locura, gritó, haciendo una pausa. Un momento para entrecerrar los ojos con recelo. ¿Es esto una pequeña y enfermiza conspiración tuya, Granger? ¿Tú y esa vieja arrugada lo hacen a propósito? ¿De qué diablos estás hablando? Estoy hablando de ti, de McGonagall, exclamó Drago con un lento gruñido. ¿Acaso tienes algún plan malo? ¿Seducir al mortífago y obtener información sobre Voldemort con un poco de prostitución efectiva? Que te jodan. Estoy seguro de que eso era parte del plan, siseó con amargura. Que me jodan y luego chantajeenme para tener una charla íntima reveladora. Estás siendo ridículo, resopló con impaciencia. Dudó y enseñó los dientes. Sí, es ridículo, gruñó. Estoy seguro que hasta McGonagall se ha dado cuenta de que tienes el atractivo sexual de un troll cubierto de mierda. Él captó el dolor que brilló en sus ojos y casi lamentó ese comentario. No hay ningún complot, dijo tras un triste silencio. Puedes creer lo que quieras, pero lo único que siempre quise fue que te dieras cuenta de que los nacidos de Muggles son personas, que yo soy una persona. Permaneció inmóvil, intentando que sus rasgos no se suavizaran por la incertidumbre. No tenía ni idea de otros hijos de Muggles, ni le importaba realmente, solo la conocía a ella. Y ella era, sin duda, una persona. Un personaje con rasgos y emociones que no siempre comprendía, pero que le fascinaban. Era una persona que le hacía replantear sus ideas preconcebidas y cuestionar lo que se le había inculcado. Era una persona con un beso que perturbaba y quemaba. Me voy, murmuró, girando sobre sus talones y dirigiéndose a la puerta. Pero yo quiero que consideres esto, Draco. Si yo fuera un sangre pura con exactamente la misma personalidad, ¿te apresurarías a descartar lo que pasó esta mañana? Antes de que un comentario de regaño pudiera salir de su lengua con sabor a Granger, ella tiró, abrió la puerta y la cerró de golpe al salir, dejándolo confundido y frío. Su pregunta le daba vueltas en la cabeza, junto con sus pensamientos sobre el libro de King, y todo lo demás que había empezado a cuestionar desde que había caído en este agujero ineludible. ¿Ignoraría tan rápidamente su beso si ella fuera una sangre pura? No, joder, no. A salvo en su habitación, Hermione se atragantó con un sollozo tenaz, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerlo. No fueron tanto sus comentarios insultantes los que le hicieron llorar, sino más bien su reacción. No debería haberle importado su opinión. Debería estar más que acostumbrada a sus palabras mordaces, pero por la tumba de Gogrick, eso le había dolido. Juraría que sentía pequeñas punzadas en el pecho, y lo odiaba por arruinar un momento que se había sentido, bueno, agradable, dichoso incluso. Supuso que realmente debería estar agradecida por eso. Al menos uno de ellos había tenido el sentido común de romper el contacto. Pero, ¿por qué tenía que portarse tan mal? ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Todo tan difícil? ¿Y por qué demonios había sucedido en primer lugar? ¿Por qué hago esto? Fue simplemente un accidente, aunque ¿podrían los incidentes todavía considerarse accidentes? ¿Cuándo se repitieron? Posiblemente no.
Se secó las lágrimas con dedos temblorosos y se olió la picazón de la garganta. Un vistazo rápido al reloj le indicó que apenas eran las 6 de la mañana, demasiado temprano para las clases, pero necesitaba salir de aquella habitación. Se vistió lo más rápido que pudo, con ropa cómoda y su túnica, y salió corriendo de su dormitorio, intentando con todas sus fuerzas no mirar atrás, hacia la puerta del dormitorio de Draco. Ella cargó por los pasillos huecos y oscuros hasta que salió del castillo al frío amanecer. Fue impresionante, un cielo maravilloso de grises rosados y tonos azul marino que debería haberle robado el aliento, pero su mente estaba demasiado distraída como para prestarle atención. Lanzó un rápido hechizo de calentamiento al notar lo denso de su aliento y vagó por los tranquilos terrenos hasta encontrar un árbol de aspecto fracturado y cubierto de escarcha. Se desplomó entre sus raíces y se apoyó pesadamente contra el tronco, mientras las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Podía sollozar abiertamente allí sin preocuparse por las miradas indiscretas, pero aún así se sentía como una tonta. Tenía que afrontar la realidad, aunque fuera completamente demoledora y errónea. Si la había afectado tanto el duro desdén de Draco de esta mañana, era evidente que sentía algo por él, ya fuera compasión o algo más. No recordaba haberse sentido tan rechazada desde la breve relación de Ron con Lavender, pero ignoraba las peligrosas connotaciones que conllevaba este pensamiento. Quizás simplemente estaba tan preocupada porque Draco era la única persona con la que había pasado tanto tiempo desde que Harry y Ron se marcharon. Quizás. Poco a poco, ella había ido bajando la guardia ante él, y eso había regresado para aplastarla. Tal vez había sido una tontería de su parte adaptarse a una rutina casi cómoda con Draco y asumir que su actitud hacia ella cambiaría. Pero ella había esperado que se convirtiera en algo diferente. Hermione. Estaba demasiado agotada para sobresaltarse y lentamente estiró la cabeza para mirar confundida la voz familiar. Luna. Suspiró mientras la joven rubia se acercaba. ¿Qué estás haciendo aquí? El cielo está precioso, dijo en voz baja, arrodillándose frente a Hermione. También es el mejor momento del día para ver a Zefils. ¿Por qué te levantas tan temprano? Necesitaba un poco de aire, suspiró cansadamente, frotándose rápidamente cualquier resto de sus lágrimas. Tus labios se ven raros otra vez, intervino Luna con calma. ¿Otra picadura de abeja? ¿Qué? Sí, o sea, no, tartamudeó Hermione torpemente, intentando recuperar la compostura. No, no tiene nada que ver con las abejas. Creo que es una reacción a otra cosa. ¿Qué sería eso? Todavía no estoy segura. Se encogió de hombros, levantando las yemas de los dedos inquisitivas para comprobar si notaba algo diferente en los labios. Está claro que me hace daño. Creo que te sienta bien, sonrió Luna para sí misma, con la mirada fija en el espectáculo de luz natural del este, aunque parece que esta vez tu reacción será más fuerte. ¿Qué quieres decir? Bueno, esta vez tienes las mejillas sonrosadas, le dijo a la bruja mayor con la mirada perdida, y tus ojos se ven un poco vidriosos. Probablemente sea solo el resfriado, se defendió Hermione débilmente. No, la Ravenclaw negó con la cabeza. Es algo más, pero te ves muy guapa, Hermione. Le ofreció a su amiga una débil sonrisa. Gracias, murmuró. He oído que vas a Hogsmeade el sábado, dijo Luna lentamente, y Hermione vio cómo los primeros destellos de la mañana se reflejaban en el rostro de su amiga. Con Michael, ¿no? Sí, asintió ella. ¿Te apetece algo? ¿Te importaría comprarme algunas varitas de regaliz de Honeydukes? Hermione frunció el ceño. No creía que te gustaran. No. La morena ladeó la cabeza y observó a su compañera lentamente, notando que Luna lucía un poco diferente. Si bien los ojos de la guapa rubia eran llamativos, aunque normalmente ausentes, últimamente parecía tener ese brillo curioso de una chica con un secreto, un buen secreto. ¿Puedo preguntarte algo, Luna? El ángel de Ravenclaw giró lentamente la cabeza para darle a Hermione toda su atención. Por supuesto, respondió ella. Intentaré responder. Algunos han notado que no estás aquí los fines de semana y otros días, le dijo con cuidado. ¿A dónde vas? Si Luna se sintió afectada, no lo demostró. No pensé que la gente notaría mi ausencia. Oh, Luna, dijo Hermione con una mueca. Sabes que nos importas mucho. Claro que sí. No lo decía en ese sentido, interrumpió con un ligero tic en la boca. En tiempos de guerra, la gente tiende a no fijarse tanto en el comportamiento ajeno. Es normal. La verdad es que me conmueve que alguien se haya dado cuenta. ¿Y a dónde vas? Insistió. Si tienes algún problema podemos ayudarte. Luna soltó una risita y Hermione arqueó las cejas. Estoy bien, dijo la bruja más joven. En realidad,
Estoy muy bien, pero me temo que no puedo decirte a dónde voy. ¿Por qué no? No sería seguro para la otra parte involucrada, murmuró Luna, con una expresión pensativa y casi preocupada por un instante. Lo siento, sería demasiado arriesgado contárselo a la gente, y no es solo mi secreto. Aunque Hermione comprendió el razonamiento de Luna y racionalizó que no tenía derecho a exigir conocimientos de secretos cuando estaba ocultando a un mortífago en su dormitorio, algo en la voz de su amiga lo intrigó. La intrigó. ¿Te importa esa otra persona? Preguntó Hermione vacilante. Debes hacerlo si estás dispuesta a correr estos riesgos por ella. ¿No estamos todos tomando riesgos hoy en día? Solo estoy preocupada por ti, continuó con un tono triste. Esta guerra... A veces las guerras pueden traer cosas buenas, dijo Luna mientras se ponía en pie. Ellas pueden enseñar a las personas a aferrarse a lo que se siente bien, incluso si implica riesgos. Hermione miró fijamente a su amiga mientras se dirigía al castillo, dándole vueltas a las palabras de despedida de Luna. Como siempre, la rubia había dejado con una sensación entre desconcertada y esclarecida, preguntándose si Luna le había ordenado a alguna de sus criaturas imaginarias que la espiara por la noche. Giró la cabeza para mirar con admiración al sol, que apenas salía, y se acurrucó bajo el roble marchito, apretándose contra sí misma. Necesitaba concentrarse en sus tareas para la orden y dejar de lado estas esperanzas. Pensamiento sobre Draco. Era inapropiado y completamente ingenuo, por muy tentador que fuera analizarlo mentalmente. Pero era demasiado difícil ignorarlo. Ella llegó tarde a su primera clase, después de que una obstinada ensoñación lograra nublar su mente, y maldijo su cerebro por dejarlo entrar, otra vez. Durante 2 días la evitó con éxito, permaneciendo aislado en su habitación, salvo para ir al baño y para tomar las comidas calientes que ella le dejaba. Supuso que ella también hacía todo lo posible por evitarlo, y eso habría estado bien si no hubiera empezado a perder el contacto con la realidad. Esta vez tampoco fue claustrofobia. No, podía sentir el cambio en su sangre y en sus huesos. Era un anhelo, tal vez solo para la interacción humana o quizá específicamente para ella. Latía en sus venas y le provocaba espasmos musculares con sacudidas insalubres. Había empezado a sudar frío, temblado hasta que sintió que la columna se le partía y casi vomitó. Se sentía como si estuviera en abstinencia, pero tal vez el frío simplemente lo había alcanzado. La única medicina parecía ser una paja desesperada con el sonido de las duchas, pero eso solo duró 30 minutos en su infierno de todo el día. Llevaba unas horas despierto, esperando que sus ronroneos habituales aliviaran la tensión. Si tenía que adivinar por la posición del sol, estaba a punto de despuntar, lo que significaba que otro fin de semana se había colado en su estancia con ella. Recordó entonces que Granger le había dicho que iba a Hogsmeade con ese imbécil de Ravenclaw, y sintió un escalofrío de furia. Sentía el pecho a punto de hundirse ante el peso de su repentina y poderosa ira, y cuando por fin la oyó ir al baño, no pudo ahuyentar sus pensamientos volátiles para disfrutarla como siempre. En cambio, imágenes sospechosas e indeseables de ella podando y preparándose para recibir a ese mago de broma le martilleaban la cabeza. La idea se exageró y rechinó los dientes, mientras oleadas de asco lo sacudían. Sus uñas se clavaron en la piel de las palmas mientras apretaba los puños, y no se atrevió a moverse hasta que ella regresó a su habitación durante 10 minutos antes de oír la puerta principal cerrarse con su salida. Se puso de pie en un instante, con la boca llena de vapor y las pupilas ennegrecidas. Empezó con el armario y el escritorio, tirándolos de lado y pateándolos hasta que el suelo quedó cubierto de astillas de madera y los muebles quedaron irreconocibles. Después trabajó con la ropa de cama, destrozándola hasta convertirla en un desastre de telas y plumas de almohada que no le ayudó a calmar su ira. Con un último rugido de rabia, impulsado por los celos, agarró la silla y la arrojó contra la ventana, solo para verla estallar en una lluvia de astillas. Observó con amargura la ventana encantada e intacta mientras se desplomaba en el suelo entre los restos de su arrebato, y apoyó la espalda contra los pies de la cama. Permaneció allí durante horas, luchando contra la cruel imagen de Granger disfrutando de su tiempo con Corner. En su solitario montón en el suelo del dormitorio, llegó a una conclusión que lo hizo temblar. O Granger estaba equivocada, o tenía el derecho a despreciar a los Muggles y sangre sucia por su inferioridad, o si Granger tenía razón, como tan a menudo, entonces él había sido un bastardo con el cerebro lavado. Las palabras de su discusión posterior al beso palpitaron en su cerebro.
Lo único que siempre quise fue que te dieras cuenta de que los nacidos de Magel son personas, que yo soy una persona. Aún tienes el control de tus acciones. Quería quedarme. ¿Y si ella tenía razón? ¿Si todo hubiera sido en vano? ¿Qué pasaría si él y toda su familia estuvieran equivocados? Entonces, entonces tal vez estaba bien que él quisiera tocarla, pero ¿por qué? ¿Debería permitirlo? ¿Y si ella tenía razón? Ya no tenía ni idea de qué creer. Permaneció inmóvil durante horas y horas. Los pensamientos bullían en su cabeza, demasiado fuerte para que él se diera cuenta de que ella había regresado, de que estaba llamando a su puerta, o incluso de que lo estaba llamando por su nombre. Así lo encontró Hermione al anochecer, desplomado en una posición de derrota, rodeado de un caos autoprovocado. Su mirada descubierta escudriñó los escombros con confusión antes de fijarse en Draco, en el centro de la habitación, y sintió una punzada en el pecho. Podía ver que temblaba, pero no intentaba calentarse, y su mirada estaba extrañamente ausente y desenfocada. Su forma vulnerable y distorsionada le recordó instantáneamente la noche en que lo había encontrado en mitad de una pesadilla, y cómo eso había dado lugar a 2 besos prohibidos. La preocupación le surgió con naturalidad al dejar caer el bolso y correr a su lado, dejándose caer de rodillas y agarrándole el rostro entre sus manos heladas. Un destello de reconocimiento y vida brilló en su mirada gris, y suspiró aliviada mientras sus pulgares acariciaban instintivamente su pálido rostro. Draco, susurró de cerca de sus labios. Mírame, Draco, ¿qué pasa? Tragó saliva con fuerza y entrecerró los ojos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí, Granger? Hermione parpadeó desconcertada, pero rápidamente sumó las fechas en su cabeza. Poco más de 5 semanas, ofreció después de un momento. 37 días, creo. Parece más largo, murmuró. ¿Por qué destrozaste tu habitación? Preguntó en voz baja, retirando una mano para sacar la varita del bolsillo. Draco. No lo sé, soltó, y ella sintió que se relajaba un poco más en su palma. No lo sé. Voy a limpiar este desastre, le dijo mientras agitaba su varita. Quédate quieto, ¿vale? No respondió mientras la evidencia de su rabieta comenzaba a corregirse poco a poco a su alrededor. Se preguntó si habría ironía en ello, Granger arreglando algo que él había demolido por una razón que no entendía del todo, pero su mente estaba demasiado cargada de dudas como para prestarle atención. En cambio, se limitó a observar sus rasgos, buscando de nuevo cualquier indicio de inferioridad, pero una vez más no encontró ninguno, ni rastro de nada que pudiera odiar, por mucho que lo intentara. Tienes frío, comentó, volviendo a su atención hacia él. Déjame. No, dijo sin su habitual mordacidad. Estoy bien, Granger. Ella frunció el ceño, pero no discutió, pues sabía que no debía molestarlo en esta ocasión. Conseguí lo que pediste, dijo, sacando su bolso encantado. Volvió a agitar su varita, y Draco observó con poco interés cómo sus cortinas y ropa de cama eran reemplazadas por ricas telas verdes, y su selección de dulces solicitada aterrizaba en su escritorio reparado. Draco, ¿qué pasa? ¿Por qué destrozaste? Te lo dije, no lo sé, repitió en voz baja. Lo acabo de saber. No te ves muy bien, murmuró ella, llevándose una de sus manos a la de él. Frente. Déjame traerte algo. No, la detuvo, apretando los ojos. Simplemente no te vayas. Draco, me estás preocupando. ¿Por qué deberías preocuparte por alguien a quien no soportas? Hermión ladeó la cabeza para captar su mirada. Te dije que no te odio. Deberías, le dijo con firmeza. Deberías odiarme. Pues no, argumentó con calma, acercándose un poco más a él. Quizá debería, pero no puedo. Entonces, ¿qué sientes por mí ahora, Granger? Esa pregunta otra vez, suspiró, poniendo sus manos en su regazo y apartando su mirada. No lo sé, Draco. ¿Crees que soy malvado, Granger? Preguntó sin rodeos. No eres malvado, le aseguró sin dudarlo. Te han engañado, eres humano, Draco, y has cometido errores, pero no puedo odiarte por eso. Levantó la cabeza y exhaló temblorosamente. Debería odiarte. ¿Deberías? Repitió con tono desconcertado. O sea, ¿que ya no lo haces? No lo sé, murmuró en voz baja, que ella no estaba segura de haberlo dicho. Yo estoy confundido. Su reticente confesión fue endeble y cuestionable, pero su duda la animó. Esa chispa de esperanza que había estado tan decidida a ignorar floreció en su pecho sin poder evitarlo. Esto era lo que había deseado, una confirmación sonora de que él comenzaba a cuestionar sus prejuicios.
Esto provocó su coraje Gryffindor y ella lentamente se acercó a él nuevamente, con valentía. Se acomodó entre sus piernas y apoyó el peso en su pecho. Esperaba que rechazara al instante su gesto descarado, pero ni siquiera se inmutó cuando ella apoyó la cabeza en su hombro. Él permaneció completamente quieto e inerte, pero ella se sintió inexplicablemente segura allí, cálida y cómoda, en un momento prohibido que la adormecía. Esto no significa nada, escuchó murmurar a Draco junto a su oído. Posiblemente, más para sí mismo, no lo hace. Lo sé, susurró. Draco era dolorosamente consciente de que esto era demasiado íntimo y sin duda incorrecto, pero después de 2 días negando su ansia de estar tan cerca de ella, estaba demasiado absorto como para obligarla. Sabía que por la mañana se arrepentiría de su error, pero no podía resistir el efecto sedante que ella tenía sobre él. Era apenas las 8, pero el sueño se apoderó de Hermione rápidamente, y Draco la siguió. Un momento después, ella se dio cuenta, inquietantemente, de que las cosas estaban cambiando. Él estaba cambiando.